Ah, el... Hombre. Sí, sí. Pero no ha venido, no ha venido. No hay que perder unos patrimonio. Buenos días, buen día. Vamos a comenzar el simposio da civilización á cultura Rosendo Salvado e o mundo aborixe, organizado por el Consello da Cultura Galega y sobre todo en su nombre por Ramón Maiz, Francisco Díaz Fierros y Segundo Pérez, y para explicar las líneas generales del simposio tiene la palabra el profesor Ramón Maiz. Buenos días, muchas gracias, presidente. Buenos días y muchas gracias por su presencia. Como ustedes pueden ver por el contenido del programa, el objetivo que nos ha guiado en esta ocasión en torno a la figura de Salvado es centrarnos en una dimensión que creemos desconocida y, sin embargo, resulta, a nuestro entender y ante muchos de los especialistas que nos acompañarán en este simposio, pues la más valiosa de toda su trayectoria y su trabajo. Le llamamos esa relación civilización y cultura precisamente porque lo que distinguió a su obra misionera fue realmente una actitud radicalmente desconocida durante el siglo XIX de diálogo intercultural, de perspectiva dialógica, de encuentro con el otro y en concreto con las culturas aborígenes. El descubrimiento maravillado de los escritos, no ya las conocidas memorias, sino otros documentos de archivos, cartas e informes de Salvado, nos muestran la razón que asistía a Florence Nightingale cuando desde la capital del imperio, desde Londres, descubría en Salvado la única excepción en el Imperio Británico con un método de civilización que se separaba radicalmente de las tesis oficiales del colonialismo y del desprecio racista por el otro. En esa perspectiva quisimos profundizar desde diversos aspectos justamente en esta actitud tan moderna en lo que se refiere no solo al respeto, sino a los derechos humanos y a la dignidad, al diálogo que le lleva a no solo aprender las lenguas nativas, los dialectos, a hacer diccionarios de las mismas, a convivir como aborigen entre los aborígenes, que diría el profesor Cipollone, durante muchos años, dedicar la mayor parte de su vida, en lugar de una carrera eclesiástica, a un durísimo trabajo en dificilísimas condiciones, no solo físicas, sino también realmente ante la incomprensión de las autoridades, las iglesias protestantes y parte de la propia Iglesia Católica que no entendía bien, como muestran sus informes a Roma, y distaban mucho de apoyarlo con la intensidad que merecía su labor en la misión de Nueva Nursia. Por todo ello, hemos tratado de recuperar esta dimensión desde diversos ángulos y nos acompañan en estos días pues magníficos conocedores y conocedoras de la obra de Salvado. Nuestra convicción es que estamos ante una figura mayor que en Galicia no ha recibido ni mucho menos ni de lejos el reconocimiento que merece. Precisamente a tal efecto queremos traer testimonios y estudiosos y estudiosas que pongan de relieve la excepcional trayectoria de Rosendo Salvado. Nos acompañarán, comenzando en la sesión de la mañana, Doyen McDermott, que dará una visión personal de su descubrimiento de Salvado hace unos años, se ha publicado diversos escritos sobre el mismo. A continuación, Peter Hawking dará cuenta, es el archivista archivero de Nueva Nursia, dará cuenta de la riqueza y la magnitud
del legado de Salvado. Anuncio ya un cambio que se va a producir, y es que a última hora, por razones de salud, Antonio Linaje no va a poder estar con nosotros. Sí tenemos la ponencia, ya está distribuida, y trasladamos a esta sesión de la mañana, a partir de las 12:15, como estaba previsto, la primera conferencia de la tarde de Giulio Cipollone. De esta manera comenzaremos por la tarde a las 5, en vez de a las 4:30, como estaba previsto, con la ponencia de Tiffany Shellam sobre cultivar o espacio, tal y como estaba anunciado. Solo que, como digo, empezaremos directamente a las 5. Nos va a acompañar en el conjunto de este congreso también profesores de la Universidad de La Coruña, como Lorenzo Modia, que ha trabajado, ella y su equipo, en diversos aspectos y ha organizado diversos congresos también, y quizás en Galicia quienes más se han ocupado de este tema de las relaciones Galicia-Australia, también de la figura de Salvado, y la profesora de la Universidad de Barcelona, la directora del Centro de Estudios Australianos, Subel, va a abordar también diversos aspectos de la filosofía y de la práctica de Salvado. Finalmente, también contaremos con una breve intervención de un representante de las comunidades aborígenes de Nueva Nursia, Paul Willaway, que amablemente pues, ha venido a participar en el Congreso. Lamentamos que finalmente pues, 2 personas, ya he anunciado, Antonio Linaje no puede venir a última hora, y también en su momento Ana Hevich ha enviado su ponencia, pero no ha podido asistir. Ambas ponencias, como digo, las tienen ustedes a su disposición. Por mi parte, solo me resta que deseo que este encuentro sea fructífero e innovador en esa lectura de un Salvado interpretado reductivamente desde el eucalipto, para centrarlo en una magnitud intelectual y humana realmente extraordinaria, como se merece. Y, por supuesto, debo agradecer a la Embajada de Australia su presencia hoy aquí y su colaboración en este evento, en la persona de su embajadora, a quien agradezco muy especialmente que esté hoy aquí presente, y a todos los participantes que han tenido pues, la amabilidad en ese largo viaje para acompañarnos y exponer de diversos lugares del mundo, pues exponer sus perspectivas y visiones sobre Salvado. A todos ellos, por mi parte, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, la señora embajadora del Gobierno de Australia, Jane Hardy, tiene la palabra. El señor Ramón Maíz, señor Ramón Villares, muchísimas gracias por su invitación. Señoras y señores, es para mí un enorme placer estar hoy aquí en la famosa e histórica ciudad de Santiago de Compostela, ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su casco antiguo, tan maravillosamente conservado, cautiva la imaginación, es fuente de inspiración para millones de peregrinos y resume historia. Por ello, no resulta sorprendente que Galicia juegue un papel importante en la historia de la Australia moderna. Me complace particularmente que este simposio se organice en este maravilloso lugar y que no solo celebre la vida y los logros de Rosendo Salvado, sino también de manera inseparable la conexión sólida y duradera que existe entre Galicia y Australia. Puede que algunos de ustedes sepan que la ex-gobernadora general de Australia, Quentin Price, visitó Santiago de Compostela en junio de 2011 y se reunió con el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, para intercambiar puntos de vista sobre los importantes lazos entre Australia y Galicia. ¿Recuerda? Me encantará escuchar sus exposiciones sobre la padre Rosendo Salvado,
una persona que dejó un importante legado histórico en nuestra nación. Un hombre que asentó raíces españolas en Australia Occidental, estableciendo un monasterio de Nueva Gnosia y que echó a raíces australianas en Galicia cuando regresó a su tierra llevando con él semillas de eucalipto. Hay muchos aspectos en la historia de Rosendo Salvado y esto no es más que una parte de la experiencia migratoria que compartimos. Los primeros gallegos llegaron a Australia en 1821. Hoy en día, casi 100,000 australianos afirman descender de españoles y todos ellos han contribuido de manera importante. El primer centro gallego, el Club Gallego, empezó en Melbourne en 1961. Le siguieron otros en Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland. Durante este periodo llegaron muchos españoles a Australia para trabajar en los astilleros y en la industria. Y Galicia, por supuesto, es donde se encuentra una de las más grandes industrias de construcción naval del mundo. A lo largo de nuestra historia, el poder naval y las competencias de categoría mundial de España han ayudado a construir nuestra nación. Hace más de 400 años, los exploradores españoles Fernando de Quirós y Báez de Torres navegaron hasta el Océano Pacífico. Las aguas entre Australia y Papúa Nueva Guinea reciben el nombre de Estrecho de Torres en su honor. El continente se llamó después Australia a partir del nombre que dio Quirós a las islas del norte, actualmente Vanuatu, Australia del Espíritu Santo. Los astilleros de Navantia en Ferrol continúan los vínculos navales entre nuestros países. En estos astilleros se han construido 2 buques LHD para la Real Marina Australiana. La construcción de estos barcos y de 12 lanchas de desembarco, así como el diseño de Navantia para los buques destructores AWD de nueva generación, son un homenaje a la visión, el diseño y la ingeniería española. Esta cooperación en material naval hizo posible el despliegue del espléndido buque Cantabria de la Armada con sus 145 tripulantes en Australia con la Real Marina Australiana durante 2013, un ejemplo sin precedentes de colaboración bilateral en defensa. Como continuación del momento Navantia, muchas otras empresas españolas han realizado grandes avances en Australia en sectores como el transporte, la obra civil, el agua y la energía, además de todas las cosas buenas de la vida: el vino, la comida, la moda, el arte y, por supuesto, los deportes. Casi 100 empresas españolas operan en Australia, entre otras empresas gallegas como Inditex, y consiguen importantes contratos, otra muestra de la calidad y competencia españoles y gallegas. Por lo tanto, mientras recordamos a Rosendo Salvado y su gran contribución a los vínculos gallego-australianos, recordemos también que esos vínculos son tan polifacéticos como históricos. Me gustaría agradecerles a todos por su asistencia y a los ponentes por su participación. En particular, me gustaría dar una muy cálida bienvenida a aquellos
que han viajado desde Australia, un miembro de la Nunosia Aboriginal Corporación, el señor Paul Willoway, Paul, gracias, así como el señor Peter Hawking de la comunidad de Nueva Nucia, gracias, gracias Peter, y a la señora Tiffany Shellam de la Universidad de Deakin, gracias Tiffany. Por último, quisiera agradecer a Ramón Villares y a todo el Consejo de Cultura Galega el haber hecho posible este simposio. Muchísimas gracias. Muy bien, señora embajadora, profesor, monseñor, ponentes, profesores y miembros del Consejo de Cultura, amigas y amigos. Mis breves palabras serán sobre todo y desde el principio de gratitud por la buena acogida que desde el principio tuvimos en las instancias australianas para organizar este simposio. Ya lo ha dicho el profesor Maiz, pero yo lo quiero repetir, o debo repetir, el agradecimiento al Gobierno de Australia, representado aquí por su embajadora, porque desde el principio ha creído en este proyecto. También creo que sin el apoyo de algunos profesores australianos, especialmente Anne Hevich, que fue con la que primero contactó el profesor Ramón Maiz, Tiffany, Peter Hawking, que desde Nueva Nursia nos ha apoyado mucho también. Giulio Cipollone, que es otro de los ponentes, ha sido esencial para que este simposio pudiera desencadenarse, digamos, porque fue a través de él y de Segundo Pérez como caímos en la cuenta de que era importante, sobre todo a la vista de su gran libro Un aborigeno tra le aborigini, que acaba de editar en Italia. Por tanto, se han concitado muchos factores positivos para que pudiéramos abordar esto que parecía un poco imposible de establecer un diálogo entre Galicia y Australia. El motivo, naturalmente, es Rosendo Salvado. Y Rosendo Salvado es la razón por la que estamos aquí. La idea que hay de Rosendo Salvado todavía hoy es bastante distinto de lo que en realidad él supuso, ¿no? Una de las pocas biografías que se han publicado últimamente, distribuida de modo muy masivo por La Voz de Galicia, el principal periódico de Galicia, y debida a un economista de la Universidad de Vigo, Albino Prada, comienza su biografía diciendo que Fray Rosendo Salvado fue primero para mí, y para mí también, el nombre de una calle de Santiago de Compostela. Digo para mí también porque yo viví 17 años en esta calle. Por lo tanto, algo en mi propia biografía anunciaba que llegaría un día como este, ¿no? Repito, fue primero para mí el nombre de una calle de Santiago de Compostela. Más tarde, dice él, supe que quizás fuese quien había traído los primeros eucaliptos desde Australia. Tiempo después, descubrí en Rosendo a uno de aquellos improbables hombres a los que Diógenes buscaba con su linterna. Y para buscarlo con su linterna estamos aquí. Y este es el Rosendo Salvado que más nos interesa. No el Rosendo Salvado de la calle, no el Rosendo Salvado supuestamente introductor. El profesor Díaz Fierros discrepa bastante, científicamente, como es su obligación, de esta idea común de que sea el introductor único o culpable de la presencia de eucaliptos en Galicia, que inicialmente eran muy bienvenidos. Mi bisabuelo llevó a las tierras de Lugo unas plantas de eucalipto que luego se convirtieron en una especie de emblema, en vez de los cipreses, de su casa patrucial. De modo que el eucalipto ha devenido un problema, quizá, recientemente, pero no en sus pioneros que pensaban de otro modo. Parece que no fue, pero aunque hubiera sido, tendría Rosendo Salvado
una cierta excusa. Y finalmente, creo que la orientación del Congreso, de este simposio, es recuperar al Salvado más próximo a una concepción del pluralismo cultural, del entendimiento de culturas distintas, de la cultura aborigen y de las relaciones entre el mundo occidental y ciertamente muy eurocéntrico y un mundo aborigen que él descubrió a partir de su primer viaje en 1845 en el oeste de Australia y que luego reflejó en gran parte de su obra escrita, su obra musical, su obra memorialística, su enfoque, su punto de vista sobre los aborígenes. Esto es lo que la cultura europea occidental ha tenido siempre más dificultades para entender. Cómo variar nuestro punto de vista sobre el otro. Cómo poder llegar a la conclusión de que el otro no es inferior, ni que el punto de vista occidental sea el superior. Hay, no sé si lo dice Rosendo Salvado, pero aparece en uno de los textos de los ponentes que luego se han distribuido, que se hace la pregunta de cómo podemos civilizar a los aborígenes sin acabar con ellos. Un jesuita que vive actualmente, que está en el Paraguay y tiene una relación desde hace más de 50 años con las tribus guaraníes, contó en un congreso, le escuché una reflexión de este estilo, sobre cómo veían los propios tribus aborígenes o los propios guaraníes la civilización. Y su resultado era que la civilización es enseñarte a cruzar el río, hacer un puente y cruzar el río, y una vez que estás del otro lado, romper el puente. Y por tanto no poder volver a la otra orilla. En el fondo es esta misma pregunta que se hacía Rosendo Salvado hace 150 años. ¿Cómo podemos civilizar a quienes de algún modo queremos acabar con ellos? Pues su respuesta fue, en ese sentido, notablemente original. Y yo no sé muy bien, no conozco suficientemente su biografía, cómo explicar de qué forma llegó a esta conclusión. Sus biógrafos insisten mucho en la idea de que, y creo que es razonable, que Rosendo Salvado tenía unas aptitudes personales, intelectuales, especiales, muy notables, y que por lo tanto fue una reflexión intelectual y una consecuencia de su propia observación de cómo se comporta la raza humana, la que lo llevó a entender la diversidad, el pluralismo, a entender a los aborígenes y a sentirse, sobre todo, confortado cuando algunos de los puestos de dirección en Nueva Nursia o en Perth pudieron ser desempeñados por representantes de los aborígenes. Creo que Ramón Máiz es el que llama la atención, o si no, u otro de los biógrafos, que sobre el suceso que en cierto modo cambió su vida, o su modo de pensar a los aborígenes, que es una enseñanza extraordinaria sobre los efectos perversos del imperialismo ecológico y de otro estilo, que diríamos con Alan Crosby, que fue cuando trajo 2 aborígenes a Europa y uno murió y otro enfermó gravemente. Y no murió y enfermó porque hubiera tenido un ataque, en fin, habría sido objeto de algún ataque especial, sino y sobre todo porque había un contraste, una confrontación entre 2 medios naturales, sanitarios, en el que no solo la cultura, sino también la propia salud se pone en juego, ¿no? Esto que cuenta Alan Crosby en el famoso libro sobre el imperialismo ecológico, sobre cómo las plantas, los animales, las enfermedades de Occidente fueron transformando y destruyendo todo aquello que se encontraban a su paso, fue quizá más importante que las armas, que las embarcaciones, que la propia violencia física, porque hay otro tipo de violencia que es más sutil, es aparentemente suave, simbólica a veces, pero que destruye. Y esto es contra lo que luchó Rosendo Salvado. Esto es lo que nos importa recuperar y poner en valor hoy. Porque Rosendo Salvado
como ha recordado la señora embajadora, no solo él se extrañaría de que hubiera ahora una construcción naval que uniera tan fuertemente los intereses de Galicia y de Australia, pero sin Rosendo Salvado probablemente esto no hubiera tenido lugar. Y por lo tanto, gracias a Rosendo Salvado creo que podemos dialogar con las antípodas, y las antípodas pueden conocer mejor lo que fue su patria de origen. Él nació en Tui, en un lugar fronterizo entre Galicia, España y Portugal, y él, en este sentido, creo que es una pasarela extraordinaria para que podamos seguir construyendo en esta idea de que Galicia es esto que aquí está, es esta ciudad, estos 30.000 kilómetros cuadrados que están en el noroeste de la península ibérica, pero Galicia también es una realidad que está en todo el mundo. Tiene un componente, una imagen global. Y Rosendo Salvado es uno de estos que nos ayuda a construir esta imagen. Tenemos muchos otros salvados, pero son anónimos. Millones de personas que fueron a América o a otros países europeos, sobre todo a América, y algunos ahora también a Australia, de los que hacen el Centro Gallego de Sydney, los que son de esta comarca de la ciudad de Santiago, también son salvados, pero son salvados que no dejan obra escrita, que no dejan memorias, que no saben música quizá, o que no componen música, pero esos salvados los tenemos en nuestra retina, pero no los identificamos. Necesitamos algunos específicos, y Rosendo Salvado fue uno de ellos. Tenemos muchos otros gallegos que salen de Galicia, especialmente a Madrid, e incluso son ministros, y algunos incluso jefes de gobierno, pero esos se encuentran otros aborígenes, y no tiene mucho interés su discurso para lo que aquí queremos construir. Nos importa, sobre todo, aquel que, yendo lejos, dialoga con esa realidad y es capaz de transmitirla a su patria de origen. Y es por todo ello por lo que el Consello da Cultura Galega decidió acometer este simposio, que es modesto en su formato, pero es muy ambicioso en sus objetivos. Y es no solo cambiar la figura de Salvado, que creo que bien lo merece, sino también fortalecer y enriquecer la propia presencia de Galicia en el mundo, y que a través de figuras como él, ese mundo puede ser pensado de forma distinta. Y esto creo que es el mejor mensaje que podemos tener para hoy. Esto no lo digo yo, creo que algo lo dirán los ponentes que a continuación van a intervenir. Yo les agradezco de nuevo su disponibilidad, su enfoque, su punto de vista, que esto es lo más importante en mi opinión, y espero que después de este simposio Salvado esté más próximo aquí, que Galicia esté un poco más próxima también en Australia. Es un continente, pero él ya no abarcó el continente, solo un trozo pequeñito en la oeste de Australia, en fin, en la ciudad de Perth y en Nueva Nursia, fue suficiente para ser grande, y creo que ahora lo podemos hacer todavía más grande. Muchas gracias a todos y bienvenidos.
a última hora tamén fallou Linaje, porque este nos o dio face antes de que hiciéramos el programa. E a última hora, pues sí, Linaje, que é un especialista español en la obra, pues el especialista europeo más importante en monasterios benedictinos y que ha trabajado mucho la figura de Salvador, y por razones de salud, que es un mayor, pues no ha podido venir a acompañarnos. Lástima, sí. Gripe fuerte y le aconsejaron los médicos que no viajara. Yes. Sorry. La pronunciación de Doirian es la pronunciación de Doirian. Sí. ¿Cómo se pronuncia exactamente? Doren. Doirian. Doren. Es gaélico, ¿no? Gaélico, claro, por eso, claro. Claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar las sesiones del simposio con la primera intervención. Y es para mí un especial placer que hoy nos pueda acompañar para abrir el simposio la profesora Doreen McDermott, que ha tenido una larguísima trayectoria de profesora en la Universidad de Barcelona, también en la Universidad de Zaragoza, donde pues, ha desarrollado a lo largo de muchos años iniciativas como la Escuela de Idiomas Modernos, es y fundadora también de los estudios de la Commonwealth, la Sociedad Europea de Estudios de la Commonwealth, y además añade a todo ello y a esa larguísima trayectoria docente e investigadora, pues una relación de descubrimiento que ella nos contará con Salvado, que reviste interés intelectual y humano por sí misma, y quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo que ha realizado pues, para acompañarnos y abrir esta sesión. Cuando quieras, Doreen. Gracias. Bueno, buen día, creo que se dice aquí. Good morning for the English speakers here, my Australian friends. I would like to, quisiera dar las gracias al señor presidente por su presencia aquí y por haber organizado tan interesante simposio. Yo también pienso que hay mucha gente que conoce la calle de Rosendo Salvado, no solo aquí, pero también en Perth. Hay varios lugares donde aparece su nombre y naturalmente en Tui, en aquel monumento precioso, pero que no han indagado mucho sobre su obra y vida, que es una lástima porque para mí era un hombre realmente excepcional. Como hay muchas personas que van a hablar aquí que van a presentar diferentes aspectos de Rosendo Salvado, que probablemente saben más de él que yo. Mi intervención va a ser muy personal. Es exclusivamente lo que titulo aquí, en busca de Rosendo Salvado. En el sentido, era cuando yo personalmente me enteré de su existencia y cómo fui en busca de él, que fue realmente una búsqueda. Y toda la historia mía en esta cuestión empieza en 1978. Es una fecha muy importante en nuestra universidad, en mi facultad de Filología Inglesa en la Universidad de Barcelona, porque como casi todos los departamentos de Filología Inglesa, no solo en Barcelona, sino en toda Europa, normalmente se dedican a los estudios de Gran Bretaña y los Estados Unidos.
y nada más, o así era entonces. Y pensando que realmente había un enorme mundo de habla inglesa ignorada, mi sueño era eso de introducir estudios de las actividades de los británicos en todas sus colonias y sus relaciones con los indígenas. Un tema importantísimo y a veces un poco doloroso también. Ahora, en Barcelona era un decano de facultad o un rector y decir que quiero introducir estudios australianos en mi programa. Yo creo que hubiera recibido mala recepción enseguida, como una locura. Así hice una cosa un poco ambigua, que propuse una asignatura que llamase civilización, que es una palabra muy ambigua. ¿Quién está civilizando a quién? Curiosamente eso fue aprobado y así empezamos en lo que iba a ser tratar de todos los países de habla inglesa en el mundo, que eran muchísimos en el Imperio Británico. Pensé que podíamos empezar con Australia. Precisamente Australia fue el primero. Así todo, la historia empieza así. Este año de 1978 es muy importante para mí, por lo menos, por otra razón. Es que es el año que descubrí la existencia de lo que yo llamo DOM, Rosendo Salvado. Creo que aquí probablemente no se habla de él como DOM, D-O-M, pero en mi mundo, mi conocimiento de los benedictinos, siempre hablamos con los benedictinos padres como Dominus, no, pero me dijeron que esto en España no era usual, probablemente para no confundir con Don, D-O-N, que se usa para prácticamente todo el mundo, ¿no? Bueno, dio la casualidad de en aquel año un amigo mío médico en Barcelona, que era a la vez coleccionista de libros raros, me llamó un día y me dijo que tengo un libro que te va a interesar. Y me lo envió y eran las memorias de Rosendo Salvado, escritos inicialmente en italiano, traducido al francés y al español, no al inglés. Tardamos muchos años en tener una versión inglesa, curiosamente. Pues no sabía nada de ese señor, pero encontré una narración fantástica. Casi parecía una cosa de ficción, como Daniel Defoe con Robinson Crusoe, porque realmente unas aventuras extraordinarias con un valor inmenso, y además me llamó la atención el humor con que contaba todas sus desgracias en sus viajes. Y naturalmente quise saber más de este personaje tan curioso, que se había atrevido a ir a Australia, bueno, ir a lo que en aquella época
Western Australia se llamaba New Holland, no se llamaba Australia, sino New Holland. Y ir a lo que llaman los australianos bush, es desierto prácticamente, y con idea de encontrarse con los aborígenes. Bueno, hice unas indagaciones y descubrí que la abadía que él había fundado con enormes dificultades y reveses constantes, aún existía. Y así escribí una carta al abate del monasterio pidiendo más información. Y recibí una carta muy simpática que tengo de un padre, Ansgar McPhee. No sé si todavía existe el padre McPhee. Estoy diciendo que me digan después si existe o no. Muy cordial, interesantísimo, contándome todo lo que había. Efectivamente existía la abadía y había todavía, me parece que 11 monjes españoles. Es así, naturalmente, pensé que esto no se puede dejar así, habría que hacer más. Aquí quiero hacer una pequeña desviación para explicar una cosa sobre Australia que puede, bueno, tenemos australianos aquí que sabrán de estas cosas, pero quizás más no. En Australia, en aquellos años 70 del siglo pasado, estoy hablando, había un curioso fenómeno que los australianos mismos llamaban a cultural cringe, que eso es una especie de complejo de inferioridad que ellos percibían que los europeos no les daban suficientemente reconocimiento de su existencia en cultura, en literatura, y que ellos reclamaban decir, bueno, aquí estamos nosotros. Y era verdad, era muy difícil encontrar en Europa un libro escrito por un australiano en aquella época. Bueno, entonces, naturalmente, como estaba en ese momento, la noticia de que en la Universidad de Barcelona se estaban empezando a dar cursos sobre Australia, llegaron las orejas de las autoridades de Canberra. Y dije, bueno, habrá que ver qué pasaría en Barcelona. Y como resultado, recibimos visitas de varios profesores académicos de Australia, de cierta relevancia, para visitarnos a ver lo que estábamos haciendo. Y supongo que la información que ellos enviaron luego a Canberra eran favorables, porque tuve la gran sorpresa de una invitación muy generosa para ir a visitar a Australia. Me invitaron y me escribieron diciendo que indicara yo mi itinerario que proponía a través del embajador en Madrid. Naturalmente escribí un itinerario que cubría prácticamente todo el país, pero puse una estipulación que la escala primera fuese Perth, la ciudad de Perth en
Western Australia con intención de ir a visitar la abadía de Nueva Norcia. Esto resultó un poco sorprendente. Nadie nunca se había hecho una propuesta de esta naturaleza y sospecho que no mucha gente en Canberra sabía nada de Rosendo Salvado y la abadía. Entonces, a ver, sí, el presidente del Consejo Literario de Canberra, del Australia Council, se llama Australia Council, era un profesor Bob Brissenden, que era también conocido como poeta y ahora ya ha muerto ya. Y el otro era el doctor Michael Costigan, que estaba en ese mismo trabajo en Sydney. Estos dos declararon que efectivamente sabían poco de la abadía, el otro extremo de Australia, pero tenían curiosidad que nunca habían visitado. Y me dijeron que ellos estaban dispuestos a hacer el viaje desde Canberra y Sydney. Como ustedes conocen, Australia es una inmensidad y realmente decir que voy ahora a Perth es un viaje muy serio, de largo. Que harían el viaje a Perth y irían conmigo a New Norcia. Así se presentaron allí en Perth estos dos señores y se juntó a nosotros también una doctora Veronica Brady, que era monja y a la vez profesora de la Universidad de Western Australia, una mujer conocida en toda Australia por su muy ardiente defensa de los aborígenes y sus derechos territoriales. Todo el mundo la conocía, hablaba por televisión y hablaba en todas partes sobre esta cuestión. Y al final apareció también otro señor con quien había tenido correspondencia antes de ir, un señor de origen italo-irlandés, se llama George Russo, y él había escrito un libro sobre Rosendo Salvado, y el libro llevaba 3 años o 4 en la mesa de una editorial en Melbourne, y no había enorme entusiasmo por publicarlo, por lo visto. Menciona esto porque indica que en aquella época no era considerado como un bestseller, digamos, ¿no? Así éramos 5 finalmente. Fuimos en 2 confortables coches. La distancia no es muy grande, 120 kilómetros para ir a Nueva Norcia. Todo el viaje estuvimos pensando cómo hubiera sido aquel viaje en 1846, cuando fue Rosendo Salvado, acompañado de un catalán de Mataró, Serra, se llamaba, otro benedictino, y 2 catequistas, uno irlandés y otro francés. Estos 4 andando con un carro de bueyes para su equipaje
no sabiendo realmente dónde iban, era tierra ignota total en aquella época, y se adentraron en la parte norte de Perth. Bueno, entonces llegamos a Nueva Escocia y yo tuve una gran recepción por parte de los padres benedictinos españoles, porque era raras veces que aparecía alguien de España tan lejos allí, y estaban muy contentos. Eran todos muy mayores estos padres, y hablaban un bello castellano todavía entre ellos, a pesar de muchos años en Australia. Pero bueno, fue una conversación muy animada. Ellos estaban muy al día en todo lo que pasaba en España. Tenían suscripción a ABC y así estaban enterados. Y me preguntaban mucho sobre lo que pasaba en la política y todo. Y yo, por mi parte, les preguntaba sobre de dónde era cada uno. Venían de muchos sitios, así, de catalanes y de Navarra, y de, en fin, gran parte de España. Y de pronto la conversación empezaba a tomar un giro un poco melancólico, porque empezamos a pensar que ellos, mayores todos, iban a ser los últimos españoles en Nueva Escocia, y después de su muerte, Nueva Escocia iba a ser un monasterio totalmente australiano de habla inglesa. Bueno, reflexionamos sobre esta cuestión. Yo tenía bastante conocimiento de la orden benedictina. Cuando en mi infancia había visitado la abadía de Cor. Es una abadía en la isla de White, en el sur de Inglaterra, que eran monjes de Solesmes, en Francia, que habían ido allí a construir una abadía nueva, preciosa, y era de clausura. Así, cuando iba con mi padre, íbamos a misa y disfrutábamos mucho del canto gregoriano, estilo solemne, que tiene marcado acento francés, por cierto, y había partes del monasterio que yo no podía entrar como mujer. Mi padre sí, pero yo no. Más tarde, con mi marido, había ido muchas veces a Silos, aquí, precioso monasterio, y pasaba lo mismo. Mi marido podía entrar, incluso alojarse con los padres allí, pero yo tenía que quedar en un hotel y solo algunos de los padres salían a una sala de visita y tomamos café y charlamos, pero era la situación. Así no me extrañaba nada cuando llegué a Nueva Escocia que el padre McPhee, que era tan entusiasta de su biblioteca y sus tesoros que tenía, se empeñó en sacar algunas cosas fuera para que las viera yo. Me parecía un gesto muy simpático. Después de esto, pasamos a ver el cementerio.
y era un cementerio muy modesto donde había 120 tumbas, cada uno con un cruz de hierro muy modesto también, con el nombre. Y estos eran, muchos eran monjes españoles y también bastantes artesanos y obreros españoles que había llevado Rosendo Salvado y también algunos de Fulgencio Torres y su sucesor. Tomé nota de algunos nombres allí para llevar a Barcelona porque la mayoría procedían de Cataluña y Baleares y habían sido como reclutados en Barcelona. Está muy bien contado en las memorias, si te interesa leerlo. En 2 ocasiones en Barcelona reunieron estos. En la segunda viaje había enumera exactamente qué clase de personas eran. Había un panadero, un albañil y diferentes artesanos necesarios para construir la abadía. Lo único que vi yo que no era catalán era un pastor que venía de Soria, que supongo que eran más expertos con los animales. Bueno, esto es son escenas muy interesantes en las memorias, precisamente, como hacían una gran misa en Santa María del Mar, que es nuestra más preciosa iglesia en Barcelona, y todo el mundo era a la playa a despedir estos misioneros que iban a un sitio tan desconocido para la mayoría de las personas. Bueno, después de Perth, continué mi viaje, fui a Melbourne. Y en Melbourne había oído hablar de un padre jesuita, Edward Stoneman, que justamente 3 años antes, en el 77, había publicado una traducción, la primera traducción al inglés de las memorias. Y había que pensar que había mucha gente en Australia que no leerían en italiano ni en español, quizá, que tuvieran acceso a ese texto tan importante. Y Stoneman era un hombre muy interesante. Pasé una tarde en su casa y hablamos de Rosendo y lo que era Rosendo Salvado. Y nos preguntamos qué cualidades tenía este hombre para granjearse la confianza de estos aborígenes, que naturalmente eran muy desconfiados en vista del tratamiento que estaban recibiendo de los colonizadores británicos. Solo había 2 soluciones. Uno, exterminio total, que efectivamente mataron a muchos de manera muy brutal, o si no, especie de esclavitud como
trabajando explotados en las nuevas colonias. Y entonces, ¿qué tenía este hombre que podía granjearse la confianza de estos aborígenes? Tenía unas cualidades que no abundan. En cada sitio, en cada generación, salen 2 o 3 personas, hombres o mujeres, que tienen esa habilidad muy especial para entenderse con gente completamente diferente y no rechazarlos. Salvado era un hombre, como ustedes saben, muy culto. Había tenido una formación muy seria en diferentes monasterios en España, primero, pues en Roma. Había estudiado 2 años música con un muy conocido organista español. Por cierto, me dio mucha alegría ver en el programa que íbamos a tener un concierto de la música de Rosendo, porque nunca he oído nada de su música, aunque sabíamos que existía. Y realmente eso va a ser muy bonito, con ese piano supongo, ¿no? Sí. Porque él, ustedes que han leído las memorias lo saben, que fue un extraordinario día que él bajó de Nueva Norcia, todo así, ropa muy vieja, zapatos que estaban, cuenta que los zapatos habían sido nuevos y muy buenos en Italia cuando salió, que ya estaban hechos un desastre. Y las monjas de Perth le prestaron un piano, porque era una rareza también, un piano en Australia entonces. Y dio ese famoso concierto que se recuerda todavía en Perth, muy sorprendente. Un señor aparece del bush y da un concierto de esa calidad. Bueno, aparte de esto, había pasado bastante tiempo en Italia, especialmente en Roma, porque en una ocasión, cuando estaba dispuesto a volver a Australia, a última hora le dieron la mala noticia de que no iba a ir con nosotros y tenía que pasar muy frustrado 2 años en Roma antes de poder regresar con sus aborígenes. Y así supongo que tenía muy buenos conocimientos de grandes obras de arte en Roma. Por sus retratos se ve un hombre de gran prestancia, alto, muy fuerte y mentalmente muy fuerte también. Siempre cuando pienso en él, pienso en aquello de Ulises, fecundo en recursos, porque era evidentemente muy fecundo en recursos en momentos dificilísimos que cuenta una y otra vez. Y a la vez, podía tratar sus pares, tanto en Roma, en el Vaticano, con el propio Papa, gente importante, gobernador en Western Australia, de este tipo de persona, porque era él también un hombre culto, pero tenía lo que algunos de ustedes conocen quizá de Rudyard Kipling, el escritor inglés, hablaba del common touch, que quería decir
habilidad para tratar a gente sencilla, no culta, el mismo nivel que tendría con sus pares, sus obispos y embajadores, pues sí. Y aquí pensaba yo en dos prominentes misioneros españoles en América. Es evidente que se hacen muchas comparaciones con América en todo esto. Estos dos, que era Tomás de Berlanga y su sucesor, que era Bartolomé de las Casas, dos famosos dominicos que estuvieron en América, y si se va a México, evidentemente la labor de estas personas era extraordinario también. Y un hombre como Berlanga o las Casas habían comprendido una cosa importante que no comprendían otros colonizadores, que era antes de intentar introducir una nueva fe, una nueva cultura entre gente indígena, donde fuese, había que informarse muy a fondo de sus lenguas, sus creencias y sobre todo la naturaleza que les rodeaba. Vital en Australia también, porque la tierra era todo para los aborígenes, las plantas y todo. Cosa que no hacían la mayoría de los colonizadores. Entraban allí, ponían nombres a las plantas a su gusto, muchas veces no nada adecuados, no sabían demasiado de la tierra y pensaban que podían implantar su cultura, su civilización y su fe así, sin más. Y eso fracasó, claro. Rosendo Salvado no era un especialista en etnología ni antropología, no había realmente estudiado, pero tenía un talento natural. Era un hombre, yo lo veo como un hombre absolutamente práctico y sabía cómo extraer lo mejor de sus aborígenes que tanto admiraban. Admiraba sus grandes habilidades, sus habilidades físicos, así de manuales, como sabemos que tenían arte muy interesante y siguen produciendo ahora. Tenía un gran sentido artístico, tenía gran amor a la música y a la danza. Y él aprovechaba estas circunstancias, les dejaba desarrollar todas estas cosas y entendía incluso una cosa que se llama en Australia to go on roundabouts, que de vez en cuando tenía absoluta necesidad de ir de paseo, como si fuera durante algunos días y había que dejarlos ir, porque no se puede obligar a
horas laborales, tales días de la semana, y eso, porque eso no entendían tampoco los colonizadores. Se enfadaban si ellos de pronto un día no estaban en su puesto de trabajo. Bueno, y él, hombre práctico, les enseñó a cavar pozos, miles de pozos, les enseñó agricultura, porque no había agricultura de nada, no cultivaban nada. Aprovechó este amor a la música, como vamos a ver, ¿no? Y habla en las memorias de hacer una banda de música con ellos, cosa que les gustó muchísimo. Pero sobre todo, lo que quería era la defensa de sus derechos de existir. Ese derecho de existir no les daban los colonizadores británicos. No veían la necesidad de que ellos tenían que existir. Y su fin era adaptarse a este extraño nuevo mundo que pronto se les había caído muy súbitamente. Supongo que es un poco tarde, casi hora de terminar, ¿no? Y me permite unos momentos más por una última reflexión aquí. Es cierto que Rosaldo Salvado pasó la mayor parte de su vida fuera de España, bastante tiempo en Italia y mucho tiempo en Australia. Pero estamos aquí en Galicia y era gallego, no tenemos que olvidarnos que no era australiano, aunque los británicos le ofrecieron la posibilidad de ser ciudadanos de allí, que aceptó, por cierto, pero era gallego. No sé demasiado, perdón, de su infancia, de su juventud en Tui o en Galicia, pero supongo que habrá estado muy familiarizado con la Galicia rural, porque, en fin, en aquellos tiempos casi todo era rural. Y conocería, yo cuando vine primera vez aquí a Galicia me llamó mucho la atención, aunque la lengua era diferente, claro, cómo la entonación se parecía a lo de Irlanda. Yo soy irlandesa y evidentemente había una conexión celta entre esos dos países. Y en la Galicia rural que conocí entonces había muchas supersticiones, apariciones, leyendas. Eso debe de haber formado parte de su vida de juventud, supongo, aunque pues de clase un poco, no era exactamente rural. Y estas son las creencias precristianos, claro, que existen, supongo que ustedes aceptan que existen todavía en Galicia algo del precristianismo
creencias en los pueblos o no, no lo sé. Es un tema de los antropólogos muy debatido. Sí, sí. Hay estudiosos en la sala que han trabajado eso durante mucho tiempo. Pero esto es lo que dejo para ustedes, como vamos hablando 2 días, me dijeron justamente esto, hasta qué punto el hecho de ser gallego, que podía haber ayudado en comprender esta gente, de sus raras, para los europeos raras creencias, y el gran amor a la tierra. Eso es fundamental para los aborígenes. No tenían sentido de estos trozos de tierra es mía y eso nadie puede entrar aquí. Eso no existía en su mentalidad. Y lo dejo con este pensamiento y a ver si me explican un poco sus opiniones. Aquí muchos gallegos para explicármelo. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un pequeño descanso. Muy bien. Hacemos un pequeño descanso y reanudamos la sesión. Descanso de 10-15 minutos. Bueno, café. Muy bien. Muy interesante. ¿Le ha gustado? Sí, muchísimo. Muchísimo, porque soy una auténtica vivencia de la... Mucha gente de asistente estaba sorprendida porque Salvador está por esta dimensión. No. Yo siempre se suele gallego viajero, que fue un misionero muy importante, que trajo el educativo gallego,